Yahweh estableció sistema de autoridad, la tercera parte, esta vez hablaremos de la congregación. Elohim estableció también autoridades en la congregación, puso ancianos que presiden o gobiernan y puso a aquellos que trabajan en la obra y enseñan. Elohim ordena que debemos someternos a ellos. Además, los jóvenes deben someterse a los mayores. Esto es una regla que es general, ¿no es cierto? Y en todas partes más o menos se mantiene. En Kefalev 5.5 dice igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos. El capítulo 5 habla de ancianos refiriéndose a los que son mayores de edad, mientras que Corintiim Aleph 16.15 habla de la familia de Estefanas como las primicias de Acaya, ¿sí? Esto indica la antigüedad según la secuencia en que fueron salvos, o sea, ellos fueron de los primeros de ser salvos en Acaya, ¿no es cierto? Por eso eran ancianos, porque estaban más caminados, como ya lo hemos dicho. No necesariamente esto tiene que ver con la edad, porque justamente tenemos los ejemplos de Tito y de Timoteo, ¿no es cierto? Y aquí agrega que ellos se han dedicado a ministrar a los santos en cuanto a Estefanas, ¿sí? Que era muy humilde y se dispuso a servir a los santos. En el Pasuk 16 el apóstol agrega, así que les exhorto a que se sujeten a personas como ellos y a todos los que colaboran y trabajan arduamente. Los hijos de Elohim, entonces, deben ceñirse de humildad y someterse los unos a los otros. Sin embargo, algunos exhiben con arrogancia su posición o autoridad. Algunos vienen directamente con la posición o autoridad que tienen en el mundo, ¿no es cierto? Como sobre todo refregando títulos, yo soy doctor, yo soy... no sé, cualquier cosa, esos títulos universitarios que colocan por encima de las cosas, ¿no es cierto? Como si eso los hiciera especiales de alguna manera que no lo son, ¿sí? Esto realmente es vergonzoso, sobre todo en la congregación. Elohim no solo estableció su autoridad delegada en el universo físico, sino que también la estableció en el mundo espiritual. Nosotros leemos en Kefabet, en el capítulo 2, mayormente aquellos que andan tras la carne, nuevamente lo repetimos, llevados de los deseos corrompidos. Estas personas no están andando en el ruaje, están andando en la carne, realmente, y desprecian el señorío, o sea, el señorío en cuanto a la autoridad delegada. Atrevidos y contumaces injurian sin temblar a las potestades superiores, mientras que los malajín, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Adón. O sea, no se les responde de la misma manera que ellos se comportan. Aquí vemos un asunto muy importante. En el mundo espiritual también hay señoríos y potestades superiores, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Y Elohim inclusive sujetó los malajín a ellas. Aunque algunas de estas potestades se rebelaron, los malajín no se atreven a proferir juicio contra ellas, porque ellas fueron antes autoridades que estuvieron sobre ellos. O sea, en algún momento estas entidades tuvieron la autoridad de Elohim. Todo lo que toca Elohim queda santificado, aún después de haber sido dejado de lado. Sí, lo hemos visto claramente en el caso del rey Saúl, ¿no es cierto? Él fue ungido y fue dejado de lado directamente por Yahweh y con todas las palabras dichas para que todo el mundo lo supiera. Aún así, David no hizo nada, no levantó la mano en contra del hijo, que hágame libre de tocar a su ungido. ¿No es cierto? Y ya, o sea, no es que ya no estaba ungido, ya no tenía el favor de Yahweh cuando David dijo eso. Él ya había sido ungido. Aún así, él lo consideraba como una cosa, como una persona que aún era Kadosh, por el simple hecho de que Yahweh lo había ungido. Tenemos que tener esto muy presente y tenerlo muy en cuenta en muchas cosas, porque generalmente tenemos la postura de que, Yahweh lo abandonó, ahora lo podemos pisotear, ¿no es cierto? Más o menos esa es la actitud que se tiene. No puede ser así de ninguna manera. A pesar de todas las cosas, los malajín tampoco lo hacen. Ni siquiera cuando Miguel estaba luchando por el cuerpo de Moshe, ¿no es cierto? No se atrevió a maldecir y dijo, Yahweh te reprenda, ¿no es cierto? Entonces lo dejamos en las manos del Adón. Sí, ciertamente no estamos de acuerdo con lo que está haciendo la persona, por eso lo dejamos en sus manos, pero no nos ocupamos nosotros por nosotros mismos, ni criticamos ni hacemos nada. Tenemos
tenemos que aprender a dominar un poco todas nuestras partes, incluida la lengua, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es muy importante, porque a pesar de que muchas de estas potestades han caído, los malajim solo reconocen que antes eran autoridades, eso lo mantiene muy en claro, por lo cual no se sobrepasan emitiendo ningún juicio. Anteriormente, Elohim había establecido a Hasatán como cabeza de los malajim, ¿no es cierto? Probablemente, esta es una de las teorías más firmes. Así que Miguel, siendo uno de estos malajim, alguna vez estuvo bajo la autoridad de Hasatán, o por lo menos en el mismo nivel. No sabemos exactamente, pero por lo menos en el mismo nivel. Un día Moshe iba a resucitar, ciertamente, tal vez se refería al día de la transfiguración del Adón, ¿no es cierto? Miguel obedeció a la orden de Elohim de buscar el cuerpo de Moshe, esa era su orden, pero Hasatán se lo estaba impidiendo. Miguel podría haber enfrentado a este Ruach rebelde con una actitud también rebelde, ¿no es cierto? También podía haber reprendido a Hasatán de una manera osada, también podía haber tenido varias actitudes, pero él no se atrevió a hacer ninguna de ellas, se limitó a decirle, el Adón te reprenda. El mismo principio se ve en David, exactamente. Él no se atrevió a tocarlo en lo más mínimo. Líbreme el Adón de tocar a su ungido. Desde el momento en que estuvo bajo Saúl, la autoridad delegada de Elohim, nunca se atrevió a pasarla por alto. Y a pesar de que él había sido ungido rey durante el reinado del otro rey, cosa que cualquier otro habría tomado como permiso para eliminar al anterior directamente, él esperó a que Yahweh fue mismo lo sacara del medio, no fue por la mano de David. Así que la autoridad delegada es sumamente respetada en el campo espiritual. Nadie puede rebelarse siquiera contra ella, ¿sí? Porque perdemos el poder espiritual. Una vez que uno toca la autoridad, puede ver la autoridad de Elohim donde quiera que vayamos realmente. La primera pregunta que uno se debe hacer es ¿a quién debe someterse y a quién debe obedecer? Porque tampoco es someternos a tontas y a locas en cuanto a determinados sometimientos que no es obligatorio. Una cosa es que yo me tengo que someter sí o sí a las leyes de mi país, del país donde estoy viviendo, no necesariamente el país donde nací. Yo, por ejemplo, soy extranjera aquí en Brasil, así que tengo que obedecer las reglas de Brasil. No puedo decir, no, yo soy argentina, obedezco las leyes de allá. No tiene nada que ver. Estoy acá, obedezco las leyes de acá. Pero hay leyes que son opcionales, por así decir, en cuanto a si me meto en una congregación o me meto en otra. Hay diferentes leyes, por así decir. Yo elijo, entre comillas, ¿no es cierto?, en cuál me meto y qué obedezco, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde sí entra nuestro discernimiento. Ahí es donde tenemos que aprender a discernir cuáles son las leyes que se encuadran con la ley de Yahweh, ¿sí? Entonces, el creyente debe tener dos clases de sentimientos. Uno que le muestre cuándo pecó y el otro que le indique lo que es la autoridad. Debemos aceptar las dos cosas. Cuando dos hermanos deliberan por puntos de vista diferentes, ¿no es cierto?, y discuten, los dos pueden hablar, pero cuando llegue el momento de decidir, solo uno de ellos puede hacerlo. Esto lo vemos también en los principios de los primeros creyentes, ¿no es cierto? Y eso, si están en pie de igualdad en cuanto a su nivel de autoridad dentro del cuerpo, o sea, si son hermanos, vamos a suponer recién nacidos los dos, o que más o menos están andando en un nivel similar, deberían llevar el asunto delante de la congregación y los ancianos. No deberían tomar decisiones por sí mismos y nada más. Siempre tenemos que estar recordando que somos partes de un cuerpo y ser partes de este cuerpo nos debe impedir en todo momento andar haciendo cosas por detrás, por así decir, ¿no es cierto? Tratar de arreglar las cosas entre nosotros a veces es bueno, pero hasta cierto límite, ¿sí? Este fue el error cometido por Shaul y Barnabá justamente cuando se separaron, ¿no es cierto? Cuando se pelearon. Ellos tomaron la decisión cada uno por sí mismo y no consultaron al cuerpo, no dispusieron su discusión al entendimiento de toda la congregación. Actuaron con la carne, en la carne, y esto siempre termina produciendo divisiones.
Más aquí se describe también un concilio grande, ¿no es cierto?, en el cual todos, tanto viejos como jóvenes, pudieron participar, todos participaron, todos los hermanos podían hablar, todos tenían el derecho de exponer su parte. Entre ellos sabemos que hablaron que Fray Shaul, ¿no es cierto? Finalmente, Jacob tomó la decisión. Él era el más anciano, ¿sí? Y lo tenían como una persona muy de gran importancia. Realmente lo respetaban mucho. Entonces, tanto que Fa como Shaul expusieron los hechos y muchos otros hermanos que hablaron y que no se los nombra, pero Jacob tomó la decisión final. Alguien tiene que tomar esa decisión final, ¿sí? Aún entre los ancianos y los apóstoles existe un orden de autoridad. No podemos estar tratando de hacer votaciones democráticas porque eso no proviene de Yahweh. Shaul dijo que él era el más pequeño de todos los apóstoles en Corintim Aleph, ¿no es cierto? Existe aún una diferencia entre apóstoles grandes y apóstoles pequeños, entonces él se consideraba el menor de todos. No es simplemente que alguien nos gobierne, sino que debemos conocer la posición que nos corresponde, en la cual él nos ha colocado, ¿sí? No en la cual otros se han elevado o otros nos han colocado, porque esa se desprende de la autoridad que el Padre da a cada uno, la posición en que Él nos coloca. Este relato es realmente un testimonio muy hermoso y un cuadro precioso, ¿no es cierto? Porque hace temblar a Hasatán y pone fin a su reino cuando el cuerpo trabaja como cuerpo. Cuando cada uno de nosotros toma sus decisiones y se cierra y sale a hacer lo que bien entiende, no hay cuerpo y Hasatán baila, ¿no es cierto? Entonces, cuando tomemos el camino de la sumisión verdaderamente, Elohim finalmente podrá juzgar al mundo.